Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos a Brasil, donde ocurrió una de las mayores masacres de la historia de Río de Janeiro por parte de la Policía Nacional en los años 90. El 29 de agosto de 1993, un escuadrón formado por 36 policías mató a 21 residentes de la favela Vigário Geral, en la periferia de Río de Janeiro. Esto con el fin de vengar la muerte de 4 colegas asesinados el día anterior por narcotraficantes. La furia policial se ensañó con trabajadores de este barrio obrero, que no tenían ningún vínculo con el narcotráfico o con el crimen organizado. Según los sobrevivientes, los asesinos llegaron a la favela y tras disparar contra varias personas que estaban en la plaza del barrio, entraron violentamente en varias viviendas, donde mataron a sus habitantes mientras dormían. Los autores de la matanza, que no respetaron a mujeres ni a niños, se trasladaron luego a un bar del barrio donde dieron muerte a otro grupo de personas. De las 52 personas que llegaron a ser denunciadas por su participación en la matanza de Vigário Geral, únicamente 7 fueron condenadas, de las que solo una permanece presa, ya que la mayoría fue absuelta por falta de pruebas. En el aniversario número 30 de esta masacre, nuestro equipo de corresponsales volvió al lugar de los hechos para hablar con familiares y amigos de los fallecidos. Esta es la historia. El cardenal de Río de Janeiro celebra una efeméride trágica. Hace 30 años en esta calle, en la favela Vigário Geral, 36 policías mataron a 21 inocentes a sangre fría. Fue una represalia por el asesinato de 4 agentes. Los familiares todavía lloran a las víctimas. Planificaron todo para hacer algo que nos hace sufrir hasta hoy. El 29 de agosto de hace 30 años, a esta misma hora, estábamos todos con nuestras familias sin imaginar lo que nos pasaría en breve. Todo ocurrió en esta barriada habitada por obreros del ferrocarril. Los autores de la masacre eran llamados caballos corredores porque entraban en las favelas corriendo y disparando para sembrar el pánico. Aquel 29 de agosto, Brasil había ganado contra Bolivia en la eliminatoria del Mundial de 1994. Algunos trabajadores celebraban el triunfo de 6-0 en un bar. La imagen de la matanza dio la vuelta al mundo y reveló el horror de la violencia policial en Brasil, un fenómeno que perdura hasta hoy. João Ricardo trabajaba en la defensa de los derechos humanos. Hoy preside la Asociación de Vecinos de Vigário Geral. Se reúne con Iracilda, quien perdió en la tragedia a su marido Adalberto. Fue en esta curva aquí que hubo un encuentro. Fue en esta curva que se produjo el encuentro. Aquella situación fatídica de la muerte de los 4 policías. Y en este encuentro hubo la historia de la venganza. Hubo la historia de la venganza. Iracilda tenía tan solo 36 años cuando enviudó. Nunca volvió a casarse. El recuerdo de aquel día está grabado en su memoria. Él vio el partido en casa con nosotros. Acabó el partido y yo fui a la iglesia y él se quedó con los colegas en el bar. Poco después, una brutal incursión policial causó un baño de sangre. La noticia corrió como pólvora. Mi compadre salió para intentar encontrar a mi marido. Cuando volvió estaba llorando, limpiando su pierna, como si hubiese pisado un pozo de sangre. Su chancla estaba manchada. Yo le pregunté, ¿dónde está Beto? Y él respondió, acaba de fallecer. En la madrugada del domingo para el lunes, tuve que hacerme fuerza para poder hablar con mis hijos pequeños e intentar explicarles el motivo de todo aquello. Son 30 años que vivo, que me levanto y que me voy a dormir pensando, ¿por qué hicieron eso? La matanza dejó un trauma colectivo entre los vecinos de esta favela.
Todo el barrio salió a la calle y cuando bajaron todos los cuerpos a la línea del tren el día 29 fue chocante. Aquella escena fue la que más me conmocionó, ver todos los cuerpos como si fuese una guerra. Una imagen muy difícil de superar que hasta hoy está en mi memoria. Hoy Vigario Geral sufre por el abandono del Estado. Tras la privatización de la compañía de aguas, los cortes de suministro son constantes. Además, cerraron la única escuela de la zona. 30 años después de la masacre, tenemos otra masacre, la masacre del servicio público y contra la educación. La sombra de aquel suceso pesa incluso sobre los que todavía no habían nacido, como este joven. Durante el operativo, la policía quemó el kiosco de su padre. Lucas creció en un barrio al que ni siquiera los taxistas quieren ir. Yo imagino que de aquí a 10 o 15 años no será más el barrio de la masacre. Para quien vive aquí desde siempre, estamos intentando desde hace un buen tiempo que este estigma acabe. 3 décadas después, las víctimas de otras matanzas policiales siguen gritando su indignación en la calle. En 2021, la Policía Civil ejecutó a 28 jóvenes en esta favela. En este vídeo, los vecinos denunciaron que los agentes arrastraron los cadáveres para no dejar pruebas de la ejecución sumaria. La policía justificó las muertes acusando a las víctimas de pertenecer al narco. Desde 2020, al menos 200 personas perdieron la vida en Río de Janeiro en más de 40 operativos policiales. Además, 3 de las 5 operaciones más mortíferas ocurrieron durante el mandato de Claudio Castro, el actual gobernador de Río. Casi siempre en favelas como Ciudad de Dios, famosa en todo el mundo por la película. También ha sido escenario de varias masacres. La última ocurrió en 2016 y dejó 7 fallecidos. La Defensoría Pública es la única institución a la que pueden recurrir los familiares de las víctimas para protegerse de la violencia sistemática del Estado. Su representante visita con frecuencia las favelas. En Río de Janeiro, 1 de cada 3 muertes violentas se produce a manos de la policía. Tenemos que acabar con las cacerías humanas que ponen en riesgo la vida de toda la población. Por eso nos negamos a llamar a esto un modelo de seguridad pública. Estas redadas persiguen sobre todo a una parte de la población. El 79% de las víctimas policiales son jóvenes y negros, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Los asesinatos masivos responden a esta lógica. Tenemos 2 sociedades brasileñas, una que cree que la brutalidad del Estado es una forma legítima de actuación política. Esta parte de la sociedad es heredera del sistema colonial esclavista que hubo en Brasil. Pero hay otra parte de la sociedad que cree que ese sistema colonial esclavista acabó y tiene que acabar también en la práctica. Y ese pasado tenebroso de Brasil necesita ser derrotado definitivamente. Ante el aumento de la letalidad, la policía militar abre las puertas a la prensa. Este curso es obligatorio para los agentes que dejaron muertos y heridos graves en los operativos. El portavoz niega cualquier exceso de su corporación. Las fuerzas policiales no cometen masacres. Las fuerzas policiales actúan dentro de la ley. Además, responden criminalmente por sus acciones y tienen que atenerse a las consecuencias. A veces puede registrarse como fruto de la actividad policial un número de muertes muy alto, pero es importante destacar que la opción del conflicto armado no es una elección de la policía. Datos oficiales revelan que 6 de cada 10 muertes causadas por agentes no son investigadas. La violencia es parte de la rutina en esta región suburbana. Este sociólogo ha dedicado más de 30 años a estudiar las raíces de este fenómeno. La masacre de Vigario Geral marcó un antes y un después en su vida. Vivió casi 4 décadas en aquel barrio.
En aquel momento, matar y exponer los cuerpos, como aconteció en Vigário Geral, era el nivel más elevado de terror y de control territorial que se conocía. Hoy tenemos las masacres invisibles, también llamadas desapariciones forzadas, una forma de terror que está a un nivel superior. Hoy la cosa más terrorífica es que los cuerpos desaparezcan. Sus familias no tienen derecho al velorio, ni al funeral, ni a la memoria. No tienen derecho a nada. La persona dejó de existir. José Claudio mantiene un contacto directo con los familiares de los desaparecidos. Esta laguna idílica es, en realidad, uno de los 92 cementerios clandestinos de la zona. Hay muchos cadáveres bajando por allí con frecuencia. A veces incluso familias enteras. Cuando vine a vivir aquí, Dios mío, yo veía familias enteras bajando el río, amarradas, incluso niños. Me asusté mucho porque no estaba acostumbrada a eso. La violencia arrebató 2 hijos a esta mujer. En la actualidad, dirige una asociación que apoya a un centenar de madres de desaparecidos en la Baixada Fluminense, la región con los peores índices de criminalidad de Río. Yo estoy agradecida porque pude enterrar a mis hijos, ¿sabes? Yo los enterré y conseguí cerrar un ciclo. Si los quiero visitar, puedo ir al cementerio. Sé dónde están los restos mortales de mis hijos. Pero no paro de pensar en estas madres que se quedan buscando, gritando. Cuerpos desmembrados flotando en el río contribuyen a fortalecer la dictadura del miedo y del silencio. El mensaje que conlleva es: no sirve de nada contraponerse a mí e intentar denunciarme. No tienen ninguna prueba en mi contra, no van a llegar a nada, y si intentan cualquier acción, les acontecerá lo mismo que les pasó a ellos. Intelectuales y activistas intentan superar la invisibilidad en un territorio que es ignorado por los políticos y los medios de comunicación. Entre 2016 y 2020 hubo 7.709 desaparecidos. El Fórum Grita Baixada ha realizado un estudio inédito sobre desapariciones forzadas y lucha para que este delito sea tipificado en la legislación brasileña. Estamos seguros de esto, que es una masacre de raíz colonial que se perpetúa desde hace muchos años y ahora con los grupos armados se intensifica. Estos casos precisan tener visibilidad. Es necesario que esto salga de aquí y llegue al resto del mundo. No podemos continuar callados. Luciana es otra madre que perdió a su hijo de 17 años en una masacre policial en 2005. Mataron a 29 jóvenes sin razón en una demostración de fuerza ante la nueva jefatura que pedía menos brutalidad. Cuando mi hijo murió, abrí los ojos y vi lo que estaba aconteciendo a mi alrededor. Aquí tenemos a varios verdugos en el mismo territorio. La milicia, el narcotráfico, los grupos de exterminio, los matadores a sueldo, los justicieros, que ya están aquí desde hace mucho tiempo. Hay generaciones de matadores aquí en la Baixada que pasan de padre a hijo. Es un fenómeno que empeora cada año. En 2022, una persona desapareció cada 6 horas en la Baixada Fluminense. El hecho de tener en muchas masacres la participación de agentes públicos, como los policías, es un agravante potencial para que no sean visibilizadas. ¿Quién va a tener el valor de poner una denuncia en una comisaría donde el propio policía puede haber sido uno de los responsables de estas matanzas? Volvemos a Vigário Geral el 29 de agosto, exactamente 30 años después de la masacre. Hacía 27 años que José Claudio no veía a sus amigos de juventud. Me acuerdo que el día de la matanza aquí quemaron el kiosco de tu padre. En la plaza principal, Iracilda atiende a los periodistas. Está a punto de inaugurar una placa con los nombres de las 21 víctimas. Oh, este de aquí es mi marido. Todos los periódicos han dedicado una página a la masacre. Varios familiares participan en una ceremonia sencilla. Encontramos a un sobreviviente que fue baleado en el pecho, en la barriga y a la espalda. No hay cómo superarlo. Esto se quedará para siempre en mi memoria. De los 51 policías imputados, solo 7 fueron condenados. Ninguno de ellos está en la cárcel. Muchos fallecieron.
El responsable de esta masacre es el Estado, y el Estado no ha cambiado su forma de operar. El modus operandi es el mismo que hace 30, 40 años, matar personas inocentes y pobres. La impunidad es la regla. Más de una vez, la ONU exigió una investigación independiente, una petición que hasta la fecha no ha sido atendida. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Brasil. Visitamos Río de Janeiro 30 años después del ataque a los habitantes de la favela Vigário Geral, una de las matanzas más sangrientas en la historia de la ciudad, que culminó en el fenómeno de las masacres invisibles y el cementerio clandestino. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima.